Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 12 de esta parte 4 de la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. El reino de Dios es el reinado o gobierno ejercido por Dios desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. E incluye 6 aspectos. El primer aspecto es el reino de Dios, que es anterior a la creación. Siempre existió. El segundo aspecto es la cesión del reino de Dios, que es anterior a la ley. Esto quiere decir desde Adán hasta Moisés, Romanos 5:14. Y el tercer aspecto es el reino de Dios, que abarca la dispensación de la ley. O sea, quiere decir desde Moisés hasta Cristo, como leemos en Juan 1:17. El cuarto y el quinto aspecto del reino de los cielos incluye el milenio. El aspecto final es el nuevo cielo y la nueva tierra con la nueva Jerusalén. En el cuarto aspecto hay a su vez diferentes aspectos del reino de los cielos. Allí podemos ver la realidad del reino de los cielos, que son los creyentes vencedores. O sea, los creyentes vencedores son como aquellos que están descritos en Mateo del 5 al 7. Son pobres en espíritu, puros de corazón, tienen hambre y sed de justicia, son mansos y misericordiosos y poseen la justicia insuperable. Estos no son solamente creyentes, sino que creyentes vencedores, donde la vida ha crecido y se está manifestando en la realidad de lo que es el reino. Por tanto, ellos representan la realidad del reino hoy. Ellos están en la realidad del reino y son la realidad del reino. Hoy. Hay un segundo aspecto de este cuarto aspecto, es la iglesia, la cual está compuesta por todos los creyentes verdaderos. Esto indica que no todos los cristianos que se llaman cristianos o creyentes que son verdaderos, y ni todos están en la realidad del reino, pero sí están en la iglesia. Debido a que ellos fueron comprados con la sangre del Cordero y porque han renacido del Espíritu Santo, son cristianos verdaderos y por tanto forman parte de la iglesia. Sin embargo, todavía está por verse si después de haber nacido de nuevo, ellos están siendo vencedores o serán vencedores. En la iglesia hay 2 categorías de creyentes verdaderos. Una categoría está compuesta, tal vez esto nos ayuda a verlo un poquito mejor. Una categoría está compuesta por aquellos que han nacido de nuevo, pero no están venciendo. Y otra categoría, la más elevada, está compuesta por aquellos cristianos que están venciendo. Los creyentes vencedores representan a su vez la realidad del reino. Los cristianos vencedores, más todos los cristianos verdaderos, pero que están derrotados, componen la totalidad de la iglesia. Otro aspecto de este cuarto aspecto que debemos considerar es la apariencia del reino. Ya vimos la realidad del reino y quiénes son hoy. En la actualidad hay algunos que solamente son cristianos de nombre. Estos son los llamados creyentes nominales. No son verdaderos cristianos. Pertenecen a la cristiandad, mas no están en la iglesia, no son la iglesia. Ellos jamás han sido redimidos por la sangre y tampoco han renacido del Espíritu. Solo tienen un nombre, son cristianos solo en nombre. Esto quiere decir que ellos son la cizaña, no son el trigo. Están allí, pero no son trigo. Aquí también queremos destacar otro aspecto, que es el mundo o las naciones. Según este cuadro del cuarto aspecto, existe entonces la realidad del reino, la iglesia y la apariencia del reino. En cuanto a la apariencia del reino, está representada por la cristiandad actual. Hay muy poca diferencia y separación entre el cristianismo religioso y el mundo. Por tanto, podemos afirmar que básicamente hay tres clases de creyentes. Primero están los cristianos victoriosos, creyentes victoriosos y vencedores, que están en la realidad del reino, que son la realidad del reino y también están en la iglesia. La segunda clase está conformada por aquellos verdaderos creyentes, pero que están derrotados, están caminando como derrotados. Ellos están en la iglesia, nadie puede decir que no son creyentes, porque son
auténticos creyentes, pero no están en la realidad del reino de los cielos. El tercer grupo son aquellos que solamente son creyentes de nombre. Tales cristianos nominales andan metidos en la cristiandad, no forman parte de la iglesia. Y por supuesto, fuera del cristianismo está el mundo con todos los incrédulos. Estos conforman el grupo más grande de personas que existe hoy sobre la tierra, los incrédulos. Tal vez el segundo grupo más grande sea el de los cristianos falsos, pertenecientes a la cristiandad, esos que son solo de nombre. El siguiente grupo más numeroso está formado por los cristianos verdaderos que están en la iglesia, pero derrotados. Y el grupo más pequeño está conformado por los vencedores dentro de la iglesia. Estos tres grupos de personas están incluidos dentro de la era o esta dispensación de la iglesia. Después del cuarto aspecto, dentro del quinto aspecto del reino de los cielos, tenemos la manifestación del reino. Después de la dispensación o la era de la iglesia, el Señor regresará y el reino de los cielos será manifestado. Este aspecto se llevará a cabo en el futuro e incluirá el milenio. En el Nuevo Testamento se revela claramente que el milenio tiene dos partes o sesiones, la parte superior, la parte celestial, y la parte inferior, que es la parte terrenal. La parte superior es la manifestación del reino, en donde el Señor Jesús y todos los santos vencedores reinarán como reyes. Y hay otro aspecto más inferior, más terrenal. Está compuesta por la nación reavivada de Israel, que ocupará el lugar central en esta parte y enseñará a las naciones a cómo servir a Dios. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo nos muestran la realidad del reino y nos revelan la realidad interior o interna que se encuentra en el reino. El primer aspecto del pueblo que vive en la realidad del reino es que son pobres de espíritu. Recuerden Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es real. Por favor, notemos que el verbo no se encuentra en el futuro, sino que está en presente. De ellos es el reino. Esto quiere decir que la realidad del reino es real y está presente hoy, por lo que no es meramente algo que pertenece al futuro. Otro versículo dice, el versículo 10 de ahí en Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 10. He aquí algunas personas que son perseguidas por ser justas, por causa de la justicia. Estas personas tienen hambre y sed de justicia. Incluso están dispuestas a pagar un precio y padecer por causa de la justicia. Todo esto indica cuán reales son estas cosas para ellos. Una vez más debemos ver que esto también es para la actualidad. No es algo del futuro o no solamente para el futuro. Ciertamente esta es la realidad del reino hoy. Después en Mateo 7:21 se nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto también es propio de la realidad. Otro versículo en Mateo 18:3 dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Estos versículos todos juntos no se refieren al primer aspecto, que es la realidad del reino. Ellos indican que el reino es algo muy real, puro y auténtico hoy. En Mateo 13 hay tres palabras que denotan la apariencia del reino de Dios. Estas tres parábolas son la parábola de la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza que se convierte en un gran árbol y la parábola de la levadura. En contraste con la realidad del reino de los cielos están estas tres parábolas que nos muestran aspectos que no son reales ni genuinos. Las cizañas son los creyentes falsos, esos que están ahí metidos. El gran árbol no es un árbol apropiado, pues creció de manera desproporcionada y no según su especie, como leemos en Génesis 1, 11 y 12. Además, la levadura denota algo arruinado, corrompido y algo que corrompe. Todos debemos estar muy claros con respecto a estas tres parábolas. Solo entonces estaremos claros con respecto a qué posición tomar. Quiera el Señor darnos a todos nosotros un cielo despejado, un cielo abierto. Quiera Él soplar las nubes y la contaminación que se amontona allí en nuestra mente y llevando donde podamos estar bajo un firmamento claro y despejado, un cielo tan claro
como el cristal, como dice allá en Ezequiel 1:22. En la segunda parábola, en Mateo 13, del 24 al 30, el Señor Jesús comenzó a usar la frase: el reino de los cielos ha venido a ser semejante a... El hombre que sembró la buena semilla en su campo es el sembrador de la primera parábola. El propio Señor Jesús dijo, es el propio Señor Jesús. Y después dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 25 de ese capítulo 13. Sabemos que estas parábolas, o estas palabras, perdón, comenzaron a cumplirse poco después del día de Pentecostés. A partir del día de Pentecostés, miles de creyentes fueron añadidos a la iglesia y también se añadieron muchos falsos creyentes. Estos eran la realidad de la cizaña en medio del trigo. Al leer los hechos, uno puede percatarse de que siempre hubo esta posibilidad. Y vamos a seguir mirando esto ya en el próximo audio, cuando miremos la segunda parábola que está allí en Mateo 13. La gracia del Señor sea con vosotros.